Buenas noches, mis amados hermanos, varones, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos por el Señor? Agradecidos también por el Señor porque nos permite estar aquí, ¿verdad? Disfrutando de la alabanza que no es para nosotros, pero nos deleitamos en ella, ¿verdad? Porque es para Dios. Y es como lo veíamos el miércoles, a los que estuvieron el día miércoles, es un deleite poder alabar a Dios. Y en eso nos tenemos que gloriar. Es decir, en esto nos tenemos que enorgullecer, porque es un privilegio estar delante de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a la palabra, mis hermanos. Continuamos con nuestra serie Hombres que dejaron legado. Es el tema número 4 de nuestra serie. Y el día de hoy vamos a empezar a ver el primer personaje del cual tú y yo vamos a aprender mucho. Y hemos aprendido mucho. ¿De quién hablo? Bueno, quien ya pudo ver el tema es Jesús, un legado eterno. Ese es el tema. Y el título yo le he puesto Huellas que aún podemos ver. ¿Cuántos pueden ver hoy en día las huellas de Jesús? Las huellas de Jesús, ¿verdad? Su herencia, su ejemplo, todos lo podemos ver. Y vamos a orar, vamos a poner este tiempo, esta enseñanza en las manos del Señor y pedirle que nos dé de su gracia. Amén. Señor, gracias por este tiempo, por este hermoso tiempo que nos permites pasar entre hermanos, como parte de tu iglesia, como los que somos los representantes de nuestras familias delante de ti. Queremos en esta noche rogar para que tu Espíritu Santo venga, toque nuestros corazones, moldee nuestras vidas y también nuestro corazón más conforme a tu carácter, porque no queremos quedarnos igual. Queremos ser transformados por el poder de tu palabra, por la palabra hablada y por la palabra viva que tú nos hablas en esta noche, y que por lo tanto lo llevamos a la vida práctica, en nuestro diario vivir, en nuestra casa, donde quiera que estemos. Ayúdanos en todo momento a ser esos varones esforzados, varones valientes, que no temamos, porque sabemos que tú estás con nosotros. Ayúdame a mí, Padre, dame de tu gracia, tu sabiduría, para hablar con de nuevo esta palabra y que podamos todos llevarla por obra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Es un pasaje que ya hemos mencionado en las enseñanzas anteriores. Ya llevamos 3 temas, este es el tema número 4. A los que no vinieron, se perdieron el café. Está muy bueno, ¿verdad? Primera de Pedro 2:21 dice así: pues para esto fuisteis llamados, o fuimos llamados, porque también, ¿de quién habla? Cristo Jesús padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos o sigas sus pisadas. Voy a hacer una serie de preguntas. ¿Alguien aquí conoce o ha escuchado hablar de Alejandro Magno? ¿Sí? Bueno, levante su mano. Quiero que levante su mano, Muy bien. ¿De Thomas Edison? ¿Sí? ¿De Albert Einstein? ¿Sí? ¿De Adolf Hitler? ¿Alguien ha escuchado de Adolf Hitler? Sí, ¿verdad? Yo creo que todos. ¿De Napoleón Bonaparte? ¿De Aristóteles? ¿Sí? ¿Cristóbal Colón? Bueno, creo que todos en algún momento hemos escuchado hablar de ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que todos estos hombres tienen en común? Que todo lo que hicieron, haya sido bueno o haya sido malo, tuvo un impacto en la historia, ¿cierto? Si no fuera por Cristóbal Colón, pues bueno, otro descubre América, ¿verdad? Ahora sí que estaba dentro de los planes también del Señor. Bueno, aparte de ellos, muchos otros más en su momento fueron personas reconocidas o personajes famosos. Pero con el pasar del tiempo, ¿qué sucede con muchas personas que han tenido fama o reconocimiento?
simplemente han quedado en el olvido. Pues ya ni siquiera nadie se acuerda de ellos al día de hoy. Y hay una frase que se dice en el mundo que yo la había escuchado, me la volví a topar cuando estaba preparando esta enseñanza y dije, ¿sabes qué? La voy a compartir. Tal vez la han escuchado. Dicen que morimos 2 veces. ¿Ya la han escuchado? ¿No? No, entonces, ¿qué hacen en sus trabajos? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver si la han escuchado. Dicen que morimos 2 veces. La primera vez, cuando dejas de respirar. Y la segunda, un poco más adelante, cuando alguien pronuncia tu nombre por última vez. Hablando se acuerdan de ti, ¿verdad? Pero va a llegar el momento en el que una persona muerta o de una persona muerta ya no se acuerde nadie. ¿Por qué? Porque pasó al olvido. Todos estos hombres, tanto los que mencioné como muchos otros más que han sido reconocidos, tienen en común una cosa: son recordados por todas las cosas que hicieron, o bien aquello que aportaron a la humanidad. ¿Qué aportó Albert Einstein? Teorías. Físico matemático, ¿verdad? Este hombre brillante, con una mente brillante, que lo tienen como una referencia del coeficiente intelectual más alto, ¿verdad? Creo que ya hay personas con coeficiente intelectual más alto. Sí, ¿verdad? Sí ha habido. Pero bueno, ellos son recordados por lo que aportaron a la humanidad. Pero difícilmente, mi hermano, investígalo, no me creas, difícilmente son recordados por su forma de ser o por su carácter. Proverbios capítulo 10, versículo 7. Fíjate lo que dice la misma palabra. Proverbios capítulo 10, versículo 7 dice así: la memoria del justo será bendita, es decir, el recuerdo del justo, mas el nombre de los impíos, ¿qué dice? Se pudrirá. ¿Y qué es algo que se pudre? Algo que se echa a perder. Ya no sirve. Ya no sirve más el recuerdo de este hombre, de esta persona. Claramente, de algunos personajes históricos podemos saber un poco más acerca de su vida personal, pero el punto es que siempre van a ser recordados por todo lo que hicieron y no por cómo vivieron. ¿Cómo quieres ser recordado tú? ¿Por aquellas cosas buenas que hiciste? ¿Por aquellas cosas malas que hiciste? Hablando o mejor, quieres ser recordado por cómo viviste toda tu vida. Me encontré un artículo en la web. Decía, según internet, la persona más importante de la historia es, y 3 puntos suspensivos. Este post se creó en el 2014, pero tuvo una actualización en el 2019. Es decir, el que lo puso, pues dijo, pues vamos a actualizarlo, ¿no? Dice este post: después de analizar millones de páginas web, concluyen que el personaje más importante del mundo o de la historia, ¿quién crees que es? Cristo. Jesucristo, el de la Biblia, el que tú y yo alabamos, el que tú y yo adoramos. Algo que el mismo mundo afirma, mi hermano, aun cuando muchos niegan su existencia. ¿Y el negar la existencia de Jesús significa que no existió? No, claro que no. Y vamos a hablar de cómo Jesús se volvió un hombre famoso, la fama de Jesús. Claro, no es la fama como la que tú y yo conocemos. Vamos a definir esa palabra también. No hay duda, y no solamente de una forma histórica para el mundo en que estamos, sino cuanto más para nosotros que formamos parte de su pueblo, de que Jesús es y será el hombre más importante que ha pisado este mundo hasta el día de hoy. No habrá nunca nadie que pueda igualar, imitar e incluso acercarse a todo lo que Él hizo. Hay muchos que cuestionan la fama de Jesús, ¿sabías tú? Muchos han dicho que se metió con María. ¿Sí saben a lo que me refiero cuando digo se metió con María? Y que tuvo hijos con ella.
Y han sacado tanta cosa queriendo difamar, ¿verdad? Porque también toman como base el decir que era Dios mismo y no un hombre como nosotros. Pero las Escrituras nos enseñan que Jesús fue todo Dios. ¿Y qué más? Y todo hombre. 100% divino, 100% humano al mismo tiempo. Pues no vemos a Jesús mostrar de manera aislada su deidad para después ocultarle y mostrar su humanidad. Y tampoco vemos a un Jesús huyendo de las situaciones difíciles que le sucedieron en su vida humana. ¿Jesús padeció? ¿Jesús experimentó cosas difíciles en su humanidad? Claro que sí. Dice la palabra de Dios, no lo busque, yo te lo voy a leer. En Colosenses capítulo 2, versículo 9, nos dice que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de Dios está en Cristo. Y Gálatas 4:4 nos dice la otra parte: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. ¿Y quiénes nacen de las mujeres? Los hombres. Y sujeto a la ley, concluye este pasaje. No solamente Cristo estaba lleno de la plenitud de Dios, sino que también estaba sujeto a las leyes naturales que a ti y a mí nos gobiernan hoy. ¿O acaso leíste que Jesús voló mientras estaba en su ministerio? Voló, bueno, fue tomado en el cielo hasta que fue glorificado, no antes. Incluso vemos cuando resucitó, traspasó paredes, pero también comió alimento. Pero no hizo nada de eso estando en su condición de hombre, como tú y como yo. Jesús no solo es y será famoso por su obra en la cruz del Calvario, porque ¿a cuántos te has topado allá afuera que saben que Jesús murió en la cruz? Yo creo que el 98% de las personas que tú y yo conocemos saben que Jesús murió en la cruz. ¿Por qué? Porque lo han visto crucificado en las iglesias, en alguna película. Sus papás lo han mencionado, los abuelitos, en fin. Saben, tienen el conocimiento, pero un conocimiento intelectual. La cual para nosotros, el que Cristo haya morido en la cruz, es la obra más gloriosa que alguien pudo haber hecho. Y también está comprobado que ninguna persona en la historia del mundo, como Jesús, ha suscitado tanta crítica, tanto estudio, tanto prejuicio o devoción como Jesús, mi hermano. ¿Te has puesto a pensar en esto? Por lo cual su fama se ha extendido por todas las generaciones. Incluso Jesús no estaba y ya lo esperaban. ¿Cierto o no? Porque estaba profetizado desde el Génesis 3. Tú le herirás en el calcañar, pero ella ¿qué? Te herirá en la cabeza. Hablando de Jesucristo. Ya estaba esperado ese momento de la revelación de Jesucristo. Y fíjense, me encontré una frase de un hombre que se llama Horace Greeley. Es un político estadounidense de los años 1700. Dice: la fama es un efluvio, es decir, algo que se esfuma, como el humo. La popularidad, un accidente. Las riquezas, efímeras. Solo una cosa perdura, dice este hombre: el carácter. El carácter, la personalidad. Hoy en día cualquier persona que se lo proponga, y aún sin proponérselo también, pueden llegar a tener fama de una manera muy fácil. ¿Alguno de ustedes le ha pasado? ¿Alguno ya salió en la tele por algún error que lo grabaron y ay mira, jajaja, y lo suben al Facebook y ya te haces famoso? Así se ha hecho famoso muchísima gente. Ahí está el famoso niño del Oxxo, ¿ah? Se hizo famoso y ya quería firmar autógrafos y toda la cosa. Dices, pues bueno, está bien. Se enganchó de la fama.
Cualquier persona hoy en día puede llegar a tener fama de una manera muy fácil. Pues cuánta gente tú has visto que se ha vuelto famosa de la noche a la mañana por el simple hecho de subir un video y ganar reproducciones. Lo que se conoce como los videos virales, ¿verdad? Es ahí donde está la verdadera diferencia del por qué Jesús es el hombre más importante de la historia. Porque lo que ha producido esto no fue simplemente por algo que haya hecho o algo que él haya dicho estando en esta tierra, sino porque la manera de vivir de Jesús, mi hermano, impactó a todos los que lo rodearon. ¿Qué hizo la vida de Jesús? Impactó a todos los que le rodeaban, a sus hermanos, a sus compatriotas, incluso a los de otras naciones. Jesús los impactó por su testimonio, porque toda su vida tiene mucho para enseñarnos, aún desde que estaba niño, mi hermano. Las huellas de Jesús siguen tan frescas como si hoy mismo las hubiera dejado. ¿A qué me refiero con esto, mi hermano? Me refiero a que el ejemplo y el legado que Jesús dejó en este mundo ha permanecido y siempre va a permanecer. Porque su ejemplo para nosotros es algo digno de imitarse. ¿Y por qué no? Ver los buenos resultados que trae hacerlo con un corazón genuino, es decir, los resultados y los beneficios que trae imitar a Cristo. ¿Ustedes creen que traiga beneficios? ¿Que traiga bendición a la vida de un hombre que imita los pasos de Jesús? Claramente sí. Pero muchas veces se nos olvida esto, mi hermano, que las huellas de Jesús siguen frescas, como si Él mismo las hubiera dejado hoy. Y muchas veces no estamos atentos a ver qué Jesús me demanda a mí hacer con su ejemplo, a través de su ejemplo. Y en la tarde estaba meditando y me acordaba de algo que les hemos dicho repetidamente, pero por un tiempo lo dejamos de decir. Es una frase que usamos muchas veces en la serie que llevamos, Jesucristo, mi más grande ejemplo. ¿Cuántos recuerdan esa serie? Hablábamos que Jesús nunca, di conmigo, nunca te va a pedir que hagas algo sin Él antes haberte dado ejemplo de eso. Nunca te va a decir, oye, ama a tu esposa, sin Él haber antes amado al prójimo, o amado a ti, o ¿cómo se dice? A la iglesia, pues. Porque Él amó a la iglesia y entregó su vida. Entonces por eso Jesús con autoridad te dice, ama a tu esposa, ama a tu mujer, pero también a tu prójimo. Y todas las cosas que tú leas que Jesús te demanda a ti, hermano, antes de que te las pida, Él ya las vivió. Él ya las demostró que es posible hacerlas. Y vamos a ver más adelante el por qué Jesús, o cómo es que Jesús pudo hacerlo. Y es el ejemplo que tú y yo tenemos que seguir. Muchos se excusan diciendo, no, es que el ejemplo de Jesús es imposible de imitar. Ciertamente, es imposible de imitar, pero no es imposible de parecernos a Jesús. Porque la idea es que nosotros menguemos y Él crezca en ti, crezca en mí. Para que cada vez más, conforme pasa el tiempo, conforme somos transformados por la palabra, pues Cristo se vea más en ti. ¿Cuántos quieren que Cristo se vea más en ustedes? Amén. Pero hay que trabajar, mi hermano. Es como aquel que dice, es que yo le quiero dar a mi familia lo mejor, quiero darles pues una casa, unas vacaciones, ahora sí que comodidades. Bueno, ¿y qué tienes que hacer como varón? Pues trabajar, ¿verdad? Trabajarle duro, con todo, para pues poder tener un dinerito extra, ahorrar y bueno, ir planeando tu vida, ¿no?
Obviamente todo poniéndolo en las manos de Dios. Pero se requiere de trabajo. Al igual, si tú quieres reflejar a Cristo, mi hermano, y tú quieres que el legado que Jesucristo dejó, tú también lo puedas hacer una extensión de ese legado, bueno, tienes que trabajar también. Tienes que esforzarte también. No puedes decir, no, es que yo no puedo imitar a Jesús. Es imposible. Y ahí te quedas. No. Jesús te va a demandar conforme a tu capacidad, conforme a tu crecimiento. Las Escrituras no esconden para nada la fama o la popularidad que Jesús tenía en este mundo. Porque de manera literal hablan acerca de cómo se dio a conocer de una manera sumamente rápida todo lo que Él estaba haciendo en la vida de muchísimos hombres y mujeres que venían a Él. Abre tu Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 4. Ahorita te digo el versículo. Lucas 4, mi hermano, si tú recuerdas, nos narra claramente cuál es el propósito o cuál sería el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Porque el enfoque o propósito no era solamente sanar a los que tenían una enfermedad o dolencia en el cuerpo, sino que iba aún más allá. Que dijo, me ha enviado a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué? Porque vino a buscar, a sanar a todos ellos, pero de una manera espiritual, a los quebrantados, a los oprimidos, y dar libertad espiritual, algo que nadie nunca antes había podido dar. Y Jesús lo estaba anunciando. Y dice Lucas 4:22, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: después de que cerró o dejó de leer las Escrituras, Jesús les dice, bueno, estas Escrituras se han cumplido hoy delante de ustedes. Y más adelante, ahí en el 4:22 dice, todos hablaban, ¿cómo? Bien de Él. Y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el simple hijo de un carpintero? Les causó admiración. Se impresionaron de escuchar esas palabras de Jesús, un simple hombre para ellos. Su fama se comenzó a extender de una forma sumamente rápida. Hay que considerar que en ese entonces no existían los medios de comunicación que hoy en día tenemos. Ahorita, ¿qué tan rápido se corre una noticia? Segundos para que se sepa. Una explosión, un terremoto, un asalto, una pelea, un accidente vehicular. Al momento te dice el celular. Pero en ese entonces, mi hermano, ¿de qué manera se comunicaban las cosas? Es la publicidad más segura, como dicen, ¿verdad? De boca en boca. Y a través de los hechos. Por lo que la fama de Jesús sí era verdadera, mi hermano, y no una pantalla como la de muchos hoy en día. Mateo 4:24 nos dice lo siguiente: sus enseñanzas le trajeron popularidad. Dice Mateo 4:24, yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, las noticias acerca de Él, dice que corrieron y llegaron tan lejos como Siria, una ciudad que estaba algo lejos de ahí de Jerusalén. Y pronto la gente comenzó a llevarle a todo aquel que estuviera enfermo. Es como si hoy en día están regalando lonches allá. ¿Qué va a hacer la gente? No, pues córrele por tu lonche. Y vas a llegar y dame uno para mi mamá, para mi papá, para mi abuelito, para mi perro, para mi gato, para mi esto, para mi esto. ¿Sí o no? Así somos. Queremos acaparar mucho, ¿verdad? Pero no, Juan, todos son para ti. La gente comenzó a llevarle todo el que estuviera enfermo. ¿Por qué? Porque empezaron a ver que eran sanados.
y Él los sanaba a todos. Cualquiera que fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos, dice que a todos los sanaba. Algo que nunca habían visto sus ojos, mi hermano. Y Jesús lo estaba haciendo. Estaba dando a conocer el reino de los cielos. Lucas 4:36 nos dice, y estaban todos maravillados. ¿Qué es estar maravillado, mi hermano? Así de, órale, mira, se sanó, fíjate, y era leproso. O como esta mujer, ¿verdad? Que hacía 18 años que estaba con ese flujo de sangre. Y Jesús la sana. ¿Qué produciría eso, mi hermano? ¿O qué producía? Asombro. Decir, wow, no inventes la multiplicación de los panes y los peces. Tantos milagros que Dios hizo, que Jesús hizo. Dice, y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y dice el 37, y su fama. Esta palabra fama, mi hermano, habla de una noticia, de un informe, de un ruido, de un sonido. Algo que se empezó a hacer mucho escándalo en Jerusalén. ¿Cuál era el escándalo? Gente estaba siendo sanada, gente estaba siendo liberada, gente estaba experimentando el poder de Dios de una manera que nunca jamás ellos lo habían experimentado. Dice que su fama, ese ruido acerca de Jesús, de que sanaba a todos, se difundía por todos los lugares de los contornos. Y bueno, como siempre, sobran quienes o a quienes no les parezca, ¿verdad? No a todos les parecía algo bueno. Algunos hasta tuvieron miedo y rechazaron a Jesús por lo que hizo. ¿Qué pasó cuando Jesús llegó con el endemoniado gadareno? Jesús lo sanó, Jesús lo liberó. Una legión tenía este hombre. ¿A dónde se fueron los demonios? A los cerdos, a un hato de cerdos, ¿verdad? Y dice que los cerdos se desbarrancaron y ahí quedaron. ¿Y qué hizo la gente por el escándalo? Pues fue a ver, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues que este hombre sanó a este hombre y pues los demonios se fueron a los cerdos y los cerdos se despeñaron. Ay, no, oye Jesús, pues no nos interesa que vengas, que te vaya bien. ¿Qué hicieron? Lo rechazaron. Rechazaron al autor de la vida. No quisieron ver el poder de Dios obrando en ellos. Pero ¿qué hizo este hombre? Quiso seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, no, quédate y ve a los de tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y de ahí, mi hermano, tú puedes agarrar los evangelios, leerlos, estudiarlos, meditar en ellos y ver todas y cada una de las muestras de amor, de misericordia, de paciencia, de bondad que Jesús tuvo para con todas las personas que se acercaron a Él. Y es por eso que Jesús es el legado más grande que puede existir. Porque no solamente por el mundo es catalogado como el hombre más importante de toda la historia, mi hermano, sino para ti debe de ser también el primer lugar. Debe de ser tu Señor, tu dueño, el que gobierna tu vida. Tenemos que tener la seguridad, tú y yo, mi hermano, de que no vamos a encontrar a nadie que haya dejado una huella, una herencia y un legado tan perfecto, grande y hermoso como el que Jesús ya nos ha dejado. No vas a encontrar a nadie tan perfecto como Él. Porque no solamente tenemos a los evangelios que nos hablan y describen la forma en la que hablaba y actuaba, sino que sus discípulos y sus escritos son la fuente y la prueba más fiel de que la obra de Cristo en sus vidas, o de la obra que Cristo hizo en sus vidas y en la de quienes les rodearon. Los discípulos, mi hermano, eran ejemplos fieles de que habían estado con Jesús.
¿Cierto o no? ¿Y cuál era la intención de Jesús haber puesto discípulos? Y decirles, vayan y hagan más discípulos. Que el ejemplo, que el testimonio de Cristo se transmitiera por las generaciones. Eso era el sentido de Jesús, de decir, vengan, los voy a hacer mis discípulos, para que vayan y hagan ¿qué? Más discípulos. Y hoy en día, mi hermano, tú y yo somos el reflejo o el resultado de lo que hace casi 2000 años comenzó. Con la predicación del Evangelio. Y tan grande e inmenso es el legado de Cristo que ahora nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de hacer que ese ejemplo de Jesús permanezca vivo hoy. Somos los responsables de hacer que esa huella de Jesús siga fresca. Porque Jesús, mi hermano, ya no está de manera física. ¿Sabías tú esto? ¿O alguien lo ha visto? En las plazas, en el camión, ¿no? Ya no está, ya no están tampoco los apóstoles y tampoco los primeros cristianos, sino solamente nosotros en este mundo, en este tiempo, que hemos decidido seguirle. Por lo tanto, tenemos una muy grande responsabilidad. Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. Todo lo que tú puedas aprender a cómo vivir una vida cristiana, mi hermano. Tal vez pudiste aprender algunas cosas de la carta de Pedro, como lo que él mismo nos dice, ¿no? Sigan su ejemplo. Has aprendido cosas de las cartas de Pablo, de Santiago, las que le escribió Pablo a Timoteo, en fin. Hay mucha riqueza en la palabra de Dios. Pero ¿de dónde surge el testimonio que ellos nos dan a nosotros por medio de la palabra? Del testimonio de Cristo. Es de Cristo que ellos toman ejemplo para saber cómo vivir de esa manera y ser testimonio y ser de bendición a todos los que le rodearon en aquel entonces. ¿Tú crees que Pablo fue de bendición para Timoteo? Pero ¿de quién recibió Pablo primeramente la bendición y el testimonio? De Jesucristo. Por lo tanto, si tú quieres ser bendición para los que te rodean, tienes que llenarte del testimonio de Cristo. Porque si no, nunca vas a poder lograr ser ejemplo y dejar una buena huella en los que vienen detrás de ti. Cristo ya dejó la huella, mi hermano. Ya dejó las marcas que tenemos que seguir. Ya dejó el camino trazado. ¿Qué tenemos que hacer? Seguirlo. Caminar sobre el camino que Jesús ya nos dejó. Y toma sentido cuando Jesús nos dice, a ver, sigue mi camino, sigue mis pasos. Ay, Señor, es que no veo. Bueno, ¿qué dice la palabra? Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿No ves las huellas de Jesús? Abre la Biblia, ponte a leerla y vas a encontrar las huellas de Jesús. Esta es la manera en la que tú vas a adquirir, a tomar, a aprender el ejemplo de Jesús. No hay otra manera. ¿O acaso hay otro libro aparte de la palabra de Dios que nos enseña lo que Jesús es? En su esencia. ¿Cómo vivió? Claramente hay libros que tú puedes tomar de ejemplo, de referencia, pero ninguno como la palabra de Dios, mi hermano. Es la que te va a hablar directamente de quién es Jesús. Es Jesús mismo hablándote. Pero para eso tú tienes que estar atento. Tienes que estar atento a lo que Jesús quiere que tú hagas. Porque si solamente lees la palabra y tomas lo que te conviene, entonces no estás dispuesto a ser moldeado, a ser transformado por Él. Juan 3:15, ¿verdad? Les dije. ¿Sí lo leímos o no? Ya ni se acuerdan, ¿verdad? Tampoco. No lo leímos. Nomás lo estoy probando. Juan 13:15, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cuántos conocen el contexto de este pasaje? Juan 13.
Cuando Jesús les lava los pies a sus discípulos, mi hermano. ¡Qué ejemplo! ¿Cómo crees que estaban los discípulos? Pues mismo Pedro, ¿verdad? No, Señor, a mí no me lavarás. Y les dijo Jesús en el versículo 15, les di mi ejemplo. Es decir, es como si les hubiera dado algo en la mano, pero no se los dio tal cual en la mano, ¿verdad? Se los dio de una manera práctica el ejemplo. Les di mi ejemplo para que me vean nada más. ¿Dice eso? No, dice esta versión, para que lo sigan. Y muchos, mi hermano, muchos hombres que dicen, yo quiero seguir a Jesús, solamente piensan que es verlo. Hasta ahí. No solamente conozcas el testimonio de Jesús, conócelo, disciérnelo, ¿y qué? Y síguelo. Porque si solamente lo conoces, qué padre, no, pues qué ejemplo, ¿no? Híjole, qué ejemplo de servicio dio aquí el Señor Jesús. Pero si nunca tratas tú de ponerlo por obra, ¿de qué sirve? Absolutamente nada. Si tú con tu esposa no eres servicial en tu casa, mi hermano, ¿cómo quieres manifestar el carácter de Cristo? Jesús se dio a sí mismo en servicio por sus apóstoles, por sus discípulos, y no nos manda a hacer lo mismo. Les di mi ejemplo para que lo sigan, y dice, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes o entre ustedes. ¿Incluye a nuestra familia? Claro. Esta palabra ejemplo que es usada aquí viene del griego hipodeigma. Habla de alguien que es un modelo, pero no un modelo de revista. Alguien que es un modelo, es una copia, es una figura, alguien que es digno de imitarse o alguien que se ha vuelto un patrón a seguir. ¿Cuál es tu patrón a seguir, mi hermano? ¿Quién es el modelo para tu vida? ¿Quién rige tu vida? ¿O a quién tú ves y dices, me gustaría ser como Donald Trump? No, fíjate, ese cuate sí es bien güero. Y su melena, y no, porque ahí a mí me echan carrilla, porque soy blanco. No, el blanco es Donald Trump, ¿yo qué? ¿O a quién ves a Lionel Messi? Cómo me hubiera gustado ser Lionel Messi. Ve cómo juega. No. ¿A poco dices eso? O dices, Señor, híjole, me quedo así de tu ejemplo. Me falta así para imitarte. Porque si nos comparamos con Messi, no, yo soy bien santo. No te compares con ellos. Si quieres saber cómo está tu nivel de carácter o tu madurez, compárate con Cristo. No te compares con los del mundo. No te compares con tu hermano que sabes que anda mal, o con tu amigo. No, compárate con Cristo, con la palabra de Dios. Ese es tu espejo. Cuando quieres ver tu condición, mi hermano, abre la palabra y vete ahí. ¿Cómo estás? Esa es tu condición. Pero ¿y tú crees que Dios permite que nos demos cuenta de nuestra condición para juzgarnos? ¿Para condenarnos y decirnos, mira cómo estás? ¿Ese es el corazón de Dios? No, mi hermano. El corazón y el deseo de Dios es que te des cuenta, porque Dios ya sabe cómo está tu vida, cómo está tu corazón. Él quiere que cambies, que seas transformado, pero quiere que tú le pidas a Él que te ayude. No solamente basta con decir o querer seguir el ejemplo de Cristo, sino que es necesario conocer a aquel que puso el ejemplo, que en este caso es Jesús, nuestro maestro, lo cual solamente es posible a través del estudio de las Escrituras. Pero ojo, ese estudio de las Escrituras que tú puedas hacer día a día, mi hermano,
debe de ir acompañado con ¿qué crees? Con una serie en Netflix, vas a decir. No, mi hermano. Ese estudio que tú empeñes en las Escrituras debe de ir acompañado con una relación íntima con Cristo. Una relación donde tú puedas buscar a Dios de mañana, de tarde, de noche y doblegar tu corazón. Rendirte delante de Él y pedirte que te ayude, que te cambie. Que cada uno sabe las cosas que tenemos que cambiar. No somos ignorantes, ¿verdad? Cada uno sabe. Pero muchas veces, mi hermano, nuestro corazón, dice la palabra, que es como, es engañoso. Y puede hacernos creer que todo está bien. Fui a la iglesia ayer a varones. Pues ya hoy tengo chance de día libre. Pues mañana hay reunión domingo. Pues ya con eso. Nos conformamos muchas veces con cosas que hacemos para Dios. Pero que no se nos olvide que vivimos para Dios. ¿Y solamente vives cuando vienes a la iglesia? No, vives todo el tiempo. Aun cuando duermes estás viviendo. Entonces, qué importante es que tengas un equilibrio en tu vida. El estudio de la palabra, pero la comunión con el Señor. Porque de esa manera es la única forma en la que la palabra que tú leas se va a hacer vida en ti. De otro modo, mi hermano, simplemente vamos a caer en seguir el ejemplo de otra persona y no de Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Este pasaje es contundente, mi hermano. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ya, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. ¿Ya lo tienen? Podemos estar seguros de que conocemos a Dios con una condición. ¿Qué dice el pasaje? Si obedecemos sus mandamientos. Tú dices, yo conozco a Dios. ¿Cómo lo demuestras? Si obedeces sus mandamientos. Si alguien afirma, fíjate lo que dice esta versión, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, ¿qué es? Es un mentiroso. Está fuerte esta palabra, mi hermano. Y no vive en la verdad. ¿Se fijan que no hay términos medios? O estás en la verdad porque conoces a Dios y obedeces a Dios, o estás en la mentira porque dices conocer a Dios, pero no obedeces a Dios. No hay un término medio. No hay sancochado, mi hermano. Aquí hay o bien cocido o bien cocido. Aunque se reseque, dicen algunos. Versículo 5. Pero los que obedecen a la palabra de Dios, los que obedecen la palabra de Dios porque la leen, porque la estudian, porque se exponen a ella, demuestran verdaderamente cuánto le aman. Yo te pregunto, mi hermano, solamente medítalo en tu corazón. ¿Tú le has dicho en tus oraciones, Señor, yo te amo? ¿Le has dicho desde tu corazón, Señor, yo te amo por todo lo que diste por mí? Porque entiendes todo lo que Cristo hizo por ti. Porque muchas veces no alcanzamos a dimensionar la obra de Cristo, mi hermano, y la tenemos en poco. Pero cuando entendemos y vamos entendiendo y conociendo un poco más la magnitud de la obra que Cristo hizo por ti, no te queda más, mi hermano, que rendirte a los pies de Dios. No te queda más que hacer. Así es como sabemos que vivimos en Él.
Y versículo 6 dice, los que dicen que viven en Dios, ¿cómo lo demuestran? Deben vivir como Jesús vivió. Qué pasaje tan impresionante escribe el apóstol Juan. Un hombre que experimentó el poder de Dios, el amor de Dios en su vida. ¿Y qué hizo Juan con ese amor que Dios le dio? Lo replicó, mi hermano. Lo manifestó a los demás. Fue el único apóstol que murió de muerte natural, ¿sabías tú? Lo quisieron matar muchas veces y no pudieron. Lo exiliaron. Las Escrituras nos hablan de una manera clara y abundante de todas las cosas que la vida de Jesús tiene para enseñarnos. Por lo tanto, si tú te esfuerzas por conocer e imitar cada día el legado de Jesús en tu vida, escúchame bien, mi hermano, si tú te esfuerzas por imitarlo, no dices, ay no, ya no puedo, ya me voy. No, mi hermano, no te rindas. Porque el reino de los cielos, dice la palabra, no es para gente cobarde. Ya lo veíamos en la parábola, ¿verdad? El hombre que comenzó a construir una torre. Tienes que calcular lo que es seguir a Cristo. Tienes que entender lo que cuesta seguir a Cristo. Y si lo vas a seguir, síguelo. Así como le dijo Josué al pueblo, si van a servir a Dios, sírvanle. Y si van a ir tras de Baal, váyanse tras de Baal. No puedes estar hoy sí, hoy no, hoy sí, hoy tampoco, y mañana tampoco, y mañana menos, y no. ¿A quién sirves? Si te esfuerzas tú por cada día conocer e imitar el legado de Jesús, el resultado y los beneficios que vas a tener, mi hermano, en tu vida son inigualables. Son inigualables. Y Jesús, mi hermano, nos dio ejemplo en muchísimas cosas. Vamos a ver algunos de ellos. Voy a mencionar cuatro cosas en las cuales Jesús nos dio ejemplo. Obviamente hay muchísimas más. Hicimos toda una serie, ¿verdad?, de las cosas que Jesús nos da ejemplo. Pero quiero resaltar estas 4 cosas. Ejemplo de dependencia. ¿De quién dependes tú, mi hermano? ¿Del dinero que traes en la bolsa? ¿De tu trabajo? ¿De tus jefes? ¿O de tu negocio? ¿Que va todo bien? ¿O de que todo está bien en tu familia, en tu casa? ¿O dependes de tu sabiduría? ¿O de tu intelecto, de tu experiencia? Y dices, no, yo, si se me cae esto, hombre, levanto otro y ya. ¿De qué dependes o de quién dependes tú? Bueno, Jesús en todo momento nos ilustra, nos enseña, nos da ejemplo de lo que es verdaderamente depender del Padre. Depender de Dios, mi hermano. No del compadre, del vecino, del banco, del monte de piedad. No. Porque dice la Escritura claramente, maldito el hombre que confía en otro hombre. No está diciendo que no tengas confianza en un amigo. No. Se refiere a que pongas toda tu confianza en una persona solamente que no es Dios. Jesús, siendo todo Dios, mi hermano, estando en su humanidad, dependía del Padre totalmente. Todo el tiempo. Juan 6:38. Juan 6:38. Búscalo en tu Biblia. Vamos a leer ahí, dice Jesús hablando, porque he descendido del cielo. Y aclara, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. ¿Y tú para qué vives, mi hermano? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué sirves? ¿Para hacer la voluntad de Dios
o para hacer tu propia voluntad? ¿De quién dependen las decisiones que tomes? ¿De tu propia prudencia? ¿De tu propia sabiduría? ¿O dices, no, Señor, dependo de ti? ¿Qué decisiones tienes que tomar? ¿Qué cosas tienes que hacer o quieres hacer para tu vida, para tu futuro? Bueno, lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? Depender de Dios, así como Jesús lo hizo. Juan 5:19, ahí un poquito más atrás, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice así: entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Fíjense el entendimiento que tenía Jesús, mi hermano. Él conocía su posición como hombre delante del Padre. ¿Tú entiendes tu posición delante del Padre, mi hermano? Nunca te olvides que los salmos nos hablan que solamente somos polvo. Y ya. Pero que Dios se acuerda de nosotros. Y Dios pone sus ojos en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque quiere gobernar nuestras vidas. Pero no gobernar hablando de un enseñoramiento. ¿Sí sabes lo que es enseñorearse de alguien? Someterlo, obligarlo a hacer cosas que no quiere. No, Dios no es así, mi hermano. Jesús dijo, no, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Lo mismo que Jesús hizo. Hacer lo que el Padre hace. ¿Y dónde puedes encontrar tú o conocer lo que el Padre hace? En la palabra de Dios. Yo solamente quiero darte consejos y principios para que tú de ahí puedas partir y decir, bueno, yo quiero conocer lo que el Padre hace, quiero conocer lo que Jesús hace para poder imitarlo. Bueno, tengo que ir a la palabra de Dios. No vayas a ningún otro lugar. Ve a la palabra de Dios, a la comunión con Dios. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Una dependencia total. ¿Ustedes creen que es bueno depender de Dios? ¿Sí? Claro que es muy bueno. Pero qué fácil es olvidarnos de que dependemos de Dios. Simplemente con el hecho de que tomas decisiones sin tomar en cuenta a Dios, estás dependiendo de ti mismo. Cuando no consultas algo con el Señor, mi hermano, estás dependiendo de ti mismo. Incluso cuando no consultas a tu esposa, a los que estamos casados, estás dependiendo de ti mismo si tomas una decisión. ¿Cuántos saben que Dios les puede hablar a través de su esposa? ¿Sí? Bueno, entonces, escúchala. No cierres tus oídos, porque de esa manera también vas a depender de Dios. Jesús hablaba de que Él y el Padre uno eran. En cierta forma o claramente ellos son uno, ¿verdad? Son Dios. Dios tres en uno, la triunidad. Pero también habla de una unidad, un acercamiento que ellos tenían y el cual el Padre también quiere tener con cada uno de nosotros, pero solo si dependemos de Él. Solamente así vamos a poder trasladar el ejemplo de Jesús a los nuestros, a nuestra familia, a nuestra casa. Si tú dependes de Dios, tu familia va a depender de Dios, mi hermano. Porque como ya les decía, Jesús no te va a pedir que dependas de Dios
O más bien Jesús te va a pedir que dependas del Padre, porque Él ya lo hizo. Pero si tú quieres decir a tu esposa, oye, depende de Dios, o a tus hijos, oigan, dependan de Dios, ¿tú qué tienes que hacer? Pues depender de Dios. Porque es como el padre que le dice al hijo que no fume o que no tome, y él lo hace. ¿Tendrá autoridad? Ninguna. Entonces, si nosotros queremos trasladar esa autoridad con la cual Cristo nos dice, depende del Padre, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Depender del Padre. No hacer las cosas por nuestra propia voluntad. Y para eso, mi hermano, Jesús nos dijo, acércate a mí confiadamente al trono de la gracia. Si tú dices, ay Señor, me cuesta trabajo depender de ti, acércate a Él. Depende de Él. Porque también la palabra nos enseña que si nos falta sabiduría para saber vivir, ¿qué hacemos? ¿Vamos y la compramos en el Abastos? No, y no la venden. ¿Dónde se adquiere la sabiduría? Hay que pedirla. Hay que clamar por la sabiduría, como dice Proverbios. La sabiduría, la inteligencia claman en las calles. Pero uno tiene que estar atento a la voz de Dios principalmente para adquirir sabiduría. Otro ejemplo que nos dio Jesús. Ejemplos contundentes, mi hermano. Está muy ligado a la dependencia. Es un ejemplo de obediencia. Porque cuando tú dependes de Dios, mi hermano, de manera automática vas a obedecer a Dios. ¿Y Jesús fue obediente? Oye, pero era Dios, pero también era hombre. Jesús fue obediente. Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida, lo que más me importa, lo que me sustenta, es que haga, no que sepa, que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es tu sustento de tu vida, mi hermano? ¿Cuál es tu comida de todos los días? ¿Esto que dice Jesús? ¿El hacer la voluntad de Dios? Porque no solamente es conocer la voluntad de Dios, es decir, sé lo que Dios me demanda, pero como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. Jesús es un ejemplo de obediencia total, mi hermano. Él claramente no falló, no pecó. Ahí se nota la deidad, la divinidad de Cristo. Pero nosotros que somos simples mortales, que seguimos en este cuerpo vendido al pecado, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a fallar? Sí. Pero no vamos a ser practicantes del pecado, sino que en esa dependencia a Dios nos va a llevar a una obediencia al Padre. El ejemplo más claro y más contundente de la obediencia de Cristo, mi hermano, fue el momento de su oración de agonía en el Getsemaní. ¿Qué oró Jesús, mi hermano? ¿Cuántas veces oró lo mismo? ¿Saben? 3 veces. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sometimiento a la voluntad de Dios. Eso es obediencia. Muchas veces nos cuesta porque no entendemos lo que Dios está haciendo. Pero si dependemos de Dios, obedecemos a Dios, mi hermano, haz la voluntad de Dios. Haz lo que Él te pida. Pero tienes que llegar a decir, no se haga lo que yo quiero. No se haga como yo quiero. ¿Sino qué? Sino como tú quieres. Porque la obra es de Dios.
Nos habla que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta qué momento? Hasta la muerte de cruz. Ya no volvió a orar otra vez lo mismo, sino que dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y fue y obedeció. Dios quiere que obedezcamos, mi hermano, hasta el último momento de nuestras vidas. Nunca vamos a poder decir: ya he obedecido demasiado. Ya, Señor, ya obedecí como 500,000 veces. ¿Acaso será suficiente? Y si llevas viviendo 180 años y ya llevas 1,000,000 de veces obedeciendo, pues síguele. Tendremos toda una eternidad para vivir en la gloria eterna con Cristo. Y la palabra de Dios nos dice cómo hacerlo. Seamos hacedores de la palabra. Seamos hacedores, imitadores, no tan solamente oidores. Porque los oidores, mi hermano, los que solamente escuchan y no hacen, dice la palabra de Dios que se engañan a sí mismos. Se engañan a sí mismos porque creen que están edificando en la roca, cuando la realidad es que están edificando ¿en dónde? En la arena. Y vienen las situaciones difíciles, vienen las lluvias, vienen los ríos. Ay, no, yo estoy en la roca, yo estoy en la roca. Paz. ¿Cuál roca? Ni que 8 cuartos. Estabas en la arena movediza. Pero nunca te diste cuenta porque solamente fuiste un oidor de la palabra de Dios. Otro ejemplo más. Mi hermano me llevaba a quebrantarme. Jesús fue un ejemplo de sufrimiento. A ver, levante su mano, ¿cuántos han sufrido? Así que tú digas: no, esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Todos hemos sufrido en diferentes intensidades, en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones. Pero ¿sabes quién fue el hombre que más ha sufrido en toda la historia de la humanidad, mi hermano? Cristo. Entonces, tu sufrimiento al lado de Cristo, mi hermano, ¿qué es? ¿No se escuchó? No es nada. Por eso no se escuchaba, porque no es nada. No es nada, mi hermano. Mi mamá nos cuenta que ella de repente, cuando estaba chica, cuando estaba joven, llegaba a su casa y pues cabizbaja, y de repente pues situaciones, ¿no? Que la escuela y que le fue mal y que la amiga y que bueno. Y ya iba con su mamá y: ay, mamá, es que me siento así y así y así. Y que mi abuelita le decía: hija, para sufrir, ahí está Cristo. ¿Quién sufrió más que Cristo? Compárate con el sufrimiento de Cristo. No, pues ¿qué hacía mi mamá? Pues se le pasaba así como que pues, no, pues ya. Digo, aquí también ser equilibrados, ¿verdad? Enseñarles, consolar, orar por ellos, por los hijos, por la esposa. No simplemente le digas: ay, otra vez, mujer, ya. ¿Quieres saber quién sufrió? Vea la palabra. Juan 3:16, te lo leo. Somos muy bíblicos ahí, ¿verdad? No, somos más bíblicos cuando le decimos: ay, ven, mi amor, ven, tranquila, mira, Dios tiene el control. Esta temporada, esta época que estamos viendo es difícil, ciertamente, ante los ojos de los hombres, ante los ojos naturales. Pero Dios, que está en nuestras vidas, Él tiene el control. Eso, mi hermano, es ser bíblico. Porque el sufrimiento, mi hermano, recordemos lo que produjo en Cristo. Isaías 53:7.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y más adelante nos dice, como profecía, a manera de algo que iba a cumplirse, que vio Jesús el fruto de su aflicción. ¿Y qué pasó? Y quedó satisfecho, porque se cumplió el objetivo, se cumplió el propósito. ¿Cuál era? El que muchos vinieran a la salvación, así como tú y como yo. Entonces, el sufrimiento, mi hermano, a la luz de la palabra, sí cuesta y sí duele, porque somos carne, ¿verdad? A ver, pellízcate. ¿Te duele o no te duele? Si te duele es porque estás vivo. Y como escuché de una persona, no me acuerdo quién fue lo que dijo, el dolor nos recuerda que estamos vivos. Así como muy filósofo, ¿no? Está esta frase, el dolor nos recuerda que estamos vivos. Es la verdad. Pues que el dolor nos lleve a arrodillarnos delante de Dios. Que el sufrimiento que estés pasando tú, mi hermano, no solamente te compares con lo que sufrió Cristo. Tenlo por un lado, pero por otro lado ten la seguridad de que Dios está contigo. De eso sí tienes que estar bien seguro, porque Cristo ya sufrió, Cristo ya pagó. Ya el sufrimiento que vas a tener tú, el máximo sufrimiento, ya no va a ser para pagar pecados, mi hermano. Porque ¿quién los pagó? Cristo. Ya Cristo nos dejó ejemplo de lo que es verdaderamente sufrir. Y sufrir con un propósito. Porque muchos sufren sin propósito, ¿verdad? Sufren porque quieren nada más. Fíjate lo que dice la palabra de Dios de cómo podemos tú y yo seguir el ejemplo del sufrimiento de Jesús. Es decir, en el camino del Cristo, en el camino que seguimos a Cristo, mi hermano, hay sangre derramada, ¿sabías? No es un camino lleno de rosas, es un camino difícil. Que dice la palabra de Dios que angosto es el camino que lleva ¿a dónde? A la vida, y pocos son los que lo hallan. Mateo 5:10, ya casi estamos terminando, mi hermano. Mateo 5:10, hablando Jesús, ciertamente. Bienaventurados. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Alguien sabe? Dichosos, felices, bendecidos, alegres. Esto es ser bienaventurado. Es la última bienaventuranza. Bueno, la penúltima. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Pero por qué? Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si sufres por querer agradar a Dios, mi hermano, eres bienaventurado. Por causa de la justicia, de hacer lo recto, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11, bienaventurados son cuando por mi causa te vituperen, te persigan y digan toda clase de mal contra ti. Pero cuídate y confirma que sea mintiendo. Porque cuando hablen de ti, cuando te calumnien, cuando te vituperen, pero sea verdad, ¿qué tienes que hacer? Pues arreglarlo. Porque entonces no serás bienaventurado. Si te calumnian, si hablan de ti, pero mienten, entonces gózate, mi hermano. Por eso dice, gózate y alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos. ¿Cómo es el galardón? Grande. Oye, pero es que sufrí 80 años en la tierra. Bueno, tu galardón es una eternidad estando con Dios, donde ya no hay sufrimiento. ¿Te puedes imaginar ese estado? Yo no. Bueno, podemos tener como
Una noción, ¿verdad? Cuando estamos en la presencia de Dios decimos, ay Señor, aquí me quiero quedar toda la vida. Bueno, nos gustaría quedarnos, pero todavía no llega el tiempo. Todavía es tiempo que estemos aquí. Y mientras tú y yo estemos aquí, el ejemplo de Jesús es el que tenemos que seguir. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y dice 2 de Timoteo 3:12 en la Nueva Traducción Viviente. No lo busques, yo te lo voy a leer. Y también todos, digo conmigo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ya vimos lo que es vivir piadosamente. Una vida dedicada, de adoración, de devoción, de entrega, de temor a Dios. ¿Qué va a pasar con aquellos? Van a padecer persecución. Van a sufrir. Y por último, y el más grande ejemplo que Jesús nos dio. Ejemplo de amor total. Ejemplo de amor total. Porque Jesús, mi hermano, por amor a ti, por amor a mí, no dijo, ay, pues voy a amar a todos los mexicanos ahí, los de Guadalajara. No, dijo, por ti, por ti, por ti, por ti, vine a este mundo. Porque ¿cómo es la salvación? ¿Grupal? ¿Familiar? ¿Colonial? Es personal. Jesús es mi Salvador y me mostró su amor. Porque por amor a vosotros, dice la Escritura, que se hizo pobre, siendo rico para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Primera de Juan 3:16 dice así: conocemos lo que es el amor verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué lo conocemos ahora? Dice ahí mismo, porque Jesús entregó su vida por nosotros. Ese es el amor verdadero, mi hermano, que Jesús nos dejó, el entregar su vida. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Nuestros hermanos, dar la vida. ¿Cómo se demuestra el amor por el prójimo? Das tu vida, das tu tiempo, das tu esfuerzo, das tu dinero, das lo que se necesite. Eso es dar la vida. Dona sangre. Ahí está la vida. ¿Sí o no? Y Jesús les dijo a sus apóstoles, a sus discípulos: no hay amor más grande que el dar la vida por ¿quiénes? Por los amigos. La palabra de Dios está llena de mandamientos. Ámense unos a otros como yo los he amado. Porque dice la Escritura, el apóstol Pablo, algo que recibió de Cristo, él entendió y dijo: pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Algunos dirán, ¿a poco sí? Jesús lo dijo. En estos dos grandes mandamientos se resume toda la ley. Y Pablo dijo en Gálatas 5:14, toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. La ley del amor, la más grande. Son tantas las cosas que Cristo nos enseña con su ejemplo, mi hermano. No terminaríamos. Tardaríamos muchísimo tiempo en poder estudiar cada detalle de su vida. Pero con estas 4 cosas, mi hermano: dependencia, obediencia, sufrimiento y amor, nos deben de llevar a vivir una vida recta delante de Dios. Una vida sometida a la voluntad de Dios. Pero una cosa es necesaria, mi hermano: sea poco o mucho que tú conozcas la vida de Jesús. Es que yo tengo poquito.
Es que, no sé, cualquier cosa que me puedas decir. Que esto te sea suficiente para poderlo llevar a la vida práctica, lo poco o lo mucho que conozcas de Jesús. Porque recuerda que nosotros como hombres casados, me refiero a ustedes, somos los responsables de mostrar a Cristo delante de nuestra esposa, de nuestros hijos y aún de todas las personas que nos rodean día a día. Salmo 48. Esfuérzate, mi hermano, en imitar el ejemplo de Jesús. Porque déjame decirte algo. Si tú te esfuerzas en imitar el ejemplo de Jesús, va a producir un gozo y una felicidad y una plenitud en tu vida. No esperes que lo que el mundo te ofrece te produzca la plenitud que solamente Jesús puede producirte. Los placeres de este mundo, el obtener cosas, nada que tú puedas obtener de este mundo te puede o puede sustituir el gozo y la felicidad que podamos recibir de Dios. Y así tú y yo, mi hermano, podamos decir como el rey David en este Salmo 40, versículo 8: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, tu palabra, ¿dónde está? En medio de mi corazón. En medio no significa aquí, hablando del corazón, la parte de medio, que es lo más profundo de todo nuestro ser, ahí Dios quiere que esté su ley, para que brote esa dependencia, brote esa obediencia. Y si sufrimos, confiemos en Dios, y por medio del amor que Él ya derramó en nosotros, lo manifestemos a los demás. Y por último, Salmo 119, versículo 47. Salmo 119, versículo 47. ¿Lo leemos todos juntos? Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Amemos los mandamientos de Dios. No pensemos, ya los conozco, ya me los sé de memoria. Bueno, el que conozcas que algo te hace daño, si te lo comes, pues, y si te lo comes, pues ¿qué? Ya te hizo daño, ¿no? No solamente conozcas los mandamientos de Dios por conocerlos o por saberlos de memoria. Sí, pues Dios me manda esto, Dios me pide esto. No, ama los mandamientos de Dios. Y cuando tú amas algo o amas a alguien, le dedicas importancia, le das interés y le pones empeño. Entonces, mi hermano, estamos dispuestos a ser ejemplo de tal manera que las huellas de Jesús sigan frescas hoy en día. Te invito a que te pongas de pie. Jesús, un legado eterno. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, las palabras de Jesús, las cuales se convirtieron en vida a través de Él, a través de su testimonio, ¿qué dice? No pasarán, pero mis palabras permanecerán. Es decir, el testimonio vivo y real de Jesús permanece hasta el día de hoy. Y Jesús quiere que tú manifiestes el testimonio de Jesús, mi hermano, en tu vida. Pero para eso necesitamos humillar nuestras vidas, humillar nuestro corazón. Cierra tus ojos. Amado Padre, nos acercamos con ese temor reverente delante de ti,
reconociendo nuestra necesidad, reconociendo que no nos hemos esforzado, Señor, lo suficiente en buscarte, en amarte, en depender de ti, en obedecerte, en confiar en ti, en amar a los demás, tal y como tú lo hiciste, tal y como tú lo manifestaste, y ahora me lo demandas a mí. Señor, no quiero conocerte nada más de una manera intelectual y decir, conozco los mandamientos de Dios, conozco la palabra, pero hasta ahí, no llevarla por obra. Señor, perdónanos. Ayúdanos, Padre, a vivir cada día dependiendo de tu mano, dependiendo de tu provisión, dependiendo de tu gracia, no de lo que yo puedo hacer o de lo que mis manos puedan lograr. No, Señor, sino depender en todo momento de ti, de la guía de tu Espíritu Santo, que constantemente estemos buscando el obedecerte, porque el hacer tu voluntad me ha agradado, porque eso trae un deleite a nuestros corazones, Señor. Trae humillación, trae reverencia, trae mansedumbre delante de ti. Ayúdanos, Padre, a que podamos imitar y replicar tu ejemplo hoy en nuestras familias. Que esas huellas que tú nos dejaste, Señor, se puedan palpar en nosotros, que están marcadas, que tú las has marcado para que podamos imitarte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Si tú quieres de su gracia, te invito a que levantes tus manos, mi hermano, y dile de todo tu corazón, si estás dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús. Yo te invito a que de tus propias palabras tú le digas, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a depender de ti en cada momento de mi vida. Ya no quiero, Señor, hacer mi propia voluntad. Va a llegar el momento en el que pueda decir, ¿por qué no hice esto? ¿O por qué perdí tanto tiempo en hacer aquello? Siendo que cada día tú me hablabas, Señor, cada día tú querías que volteara mi rostro hacia ti y te viera a ti y enderezara mis pasos y pusiera mi mirada fija en ti. Ayúdanos, Señor, ayúdame. Ayúdanos como varones, Señor, en medio de este mundo lleno de maldad, que podamos ser esos luminares, esas lámparas encendidas de la gloria de Cristo en nosotros. Que tu testimonio se vea reflejado en cada uno de los varones que estamos aquí presentes, Señor. Que podamos ser transformados, que podamos ser llevados de gloria en gloria, como a la misma imagen de Jesucristo. Tú conoces cada corazón, Señor. Te pedimos, Padre, que tú hagas la obra en nosotros. Susténtanos, añade sabiduría, añade gracia, añade discernimiento espiritual para saber tomar decisiones sabias, Señor. Pero sobre todo depender de ti, de tu mano, de tu palabra en nosotros. Gracias te damos, Señor. Te alabamos, te bendecimos hoy y siempre, Señor. Gracias. Amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Y todavía nos falta mucho por aprender. Jesús, como nuestro máximo ejemplo en todo, es la primera persona que tú y yo tenemos que tener de referencia. Si una enseñanza que tú escuches, si algo que tú veas en otro hermano, si te lleva a ser más como Cristo,
es una doctrina correcta. Pero si aquello que escuchas, aquello que ves en otros, no te lleva a ser más como Cristo, ten mucho cuidado. Todo debe de apuntar ¿a quién? A Cristo. Él es el ancla, la piedra angular. En Él se sostiene todo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Salúdense unos a otros y vayámonos con esta palabra.